Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura argentina. El gobierno de Javier Milei continúa reduciendo la inflación y el déficit fiscal. El índice de precios al consumidor se ha ubicado ahora en el 2,7%, mientras que se ha logrado otro mes de superávit fiscal. Para analizar estos temas nos acompaña desde Argentina Natalia Motil, escritora, economista y analista política. Natalia, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, el índice de precios al consumidor se ha ubicado en el 2,7%. Al respecto, teniendo en cuenta que se está reduciendo la inflación, ¿cómo impacta esto en los argentinos en un contexto de caída de su capacidad de consumo? Bueno, excelente pregunta porque de hecho en los datos de la inflación, para que nos demos una idea, están dando mejor de lo que estaba estimando el mercado. Las estimaciones estaban inclusive por encima de lo que es el 3%. ¿Esto qué quiere decir, digamos, en términos bien sencillos? Bueno, que el programa de estabilización que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei está resultando más que exitoso, es decir, está bajando la inflación mucho de forma más acelerada de lo que uno estimaba desde un primer principio. Eso por un lado. Por otra parte, en tanto y en cuanto siga esta desaceleración por los próximos meses y con nuevamente la segunda etapa de la política monetaria y fiscal, que vamos a ver recortes más importantes en lo que es el gasto público en relación al Producto Bruto Interno, por un lado, y por el otro lado, bueno, en la desaceleración del ritmo de evaluación mensual que genera, ¿no?, en una parte, digamos, de la inflación actual, junto con lo que es recorte de la tasa de interés que le pone nuevamente un techo a lo que es la inflación para los próximos meses, estaríamos hablando de que a partir del 2025 la Argentina llegaría a promediar una inflación de entre el 1 y el 1,5% mensual. Así que eso es, digamos, para contextualizar. Y del otro lado, mejora realmente todo lo que tenga que ver con la parte macroeconómica y la parte microeconómica, las empresas, porque las empresas ahora tienen mayor previsibilidad con una inflación más baja, pueden planificar lo que son sus costos, eso genera un panorama de mayores inversiones y al final del día se traduce en más empleo que obviamente va a hacer incrementar lo que son los salarios reales. A ver, para que se recompongan los salarios reales y para que efectivamente mes a mes la gente pueda acceder a una canasta de bienes y servicios más amplia, es necesario que se den dos efectos de forma simultánea. Por un lado, que efectivamente se termine con esa corrosión del poder adquisitivo, del salario que es generado por la inflación fuerte que ha tenido la Argentina, que recordemos que pasamos de una inflación moderada a una inflación galopante y casi al borde de lo que es una hiperinflación en el último año del 2023. Eso se va a resolver claramente, lo estamos viendo en los números que están dando el INDEC. Y por otra parte, se tiene que dar un incremento del capital. ¿Para qué? Para que justamente el trabajo en relación al capital se termine encareciendo y eso haga crecer los salarios reales. Por eso siempre, inclusive el propio presidente Javier Milei, lo ha enfatizado tanto en cada uno de sus discursos. Lo último que se va a recomponer, y eso estamos hablando, a ver, un programa económico tiene un resultado entre un año y medio, 2 años. Hemos visto que esto está anticipándose, entonces, bueno, los tiempos, el timing, que es mucho más corto. Pero bueno, lo último, digamos, después de esto del año y medio, de los 2 años, en la Argentina sería a partir del año y medio, es decir, ya finales del 2025, es cuando realmente la gente lo va a sentir en sus bolsillos y en, bueno, ese incremento del bienestar en general que está necesitando la Argentina. De hecho, un dato para tener en cuenta es que en todos estos programas de estabilización, si nosotros nos basamos y los juntamos junto el programa desde desregulaciones, nosotros podíamos llegar a bajar la pobreza en pocos años, estamos hablando en 10 años, en 30 puntos porcentuales. Hoy estamos, la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza en la Argentina. Esto quiere decir que en 10 años llegaríamos al 20%, dato no menor. Eso, digamos, en el escenario, digamos, más moderado. Después, en el más optimista, los tiempos nuevamente se acortan y ojo, porque Javier Milei está logrando acortar los tiempos en los cuales vamos a ver esos resultados en términos socioeconómicos.
Natalia, en ya cerca de un año de gobierno, ¿cuáles son las medidas concretas del gobierno de Milei que han conducido a esta reducción de la inflación? Excelente pregunta. Bueno, ahí tenemos dos patas. Por un lado, lo que es la política monetaria más restrictiva. Se dejó de emitir. Además, la Argentina tenía un problema con respecto a la deuda remunerada del Banco Central. En términos bien sencillos, eran bonos que había emitido el gobierno anterior para sacar pesos circulantes de la economía y le prometían que en el día de mañana le iban a devolver esa plata más ciertos intereses, que los intereses obviamente tenían que estar por arriba de las expectativas de evaluación e inclusive de la inflación, porque si no nadie iba a volcarse a esos bonos. Resolvían el problema en el presente, porque sacaban la plata que habían emitido previamente, eso hacía morigerar la inflación. Pero claro, pateaba el problema hacia adelante. Si vos seguís, digamos, sin resolver el problema fiscal, seguís con una política monetaria expansiva, bueno, es una bomba, digamos, de tiempo. El gobierno logra resolver en los primeros meses esa deuda remunerada que duplicaba la base monetaria, es decir, si tenían que, entrábamos en un default, en mal dicho, default en pesos, eso iba a generar una hiperinflación fenomenal. Bueno, se logró resolver eso, se pasó a deuda de lo que es el Tesoro nacional. De hecho, se sacó liquidez del sistema. Hoy tenés una baja de las tasas de interés, que son los plazos fijos, por ejemplo, lo más tradicional, el primer instrumento que invierten los argentinos. Igualmente la gente no sale porque justamente los pesos empiezan a volverse escasos. Entonces, nuevamente se está empezando a fortalecer paulatinamente lo que es el peso. Y por otro lado, es importante también la pata fiscal. La pata fiscal que tuviste, es cierto, una parte inicial de ajuste que lo sopesó lo que fue el sector privado, con una corrección o una recomposición de lo que son las tarifas, en algunos ajustes, digamos, en algunas partidas. Bueno, también la misma devaluación de diciembre del año pasado terminó pegando, pero tuviste una gran parte de recorte, directamente como le dice Javier Milei, motosierra sobre el sector público. Si vos ves la evolución de lo que son los salarios reales entre el público y el privado, bueno, el público se ha quedado prácticamente estancado, cuestión que no pasaba en gobiernos anteriores, era todo lo contrario. Eso generó claramente que una licuación y por otro lado el sector privado empieza a recomponerse de a poco. Después se echaron un montón de empleados públicos, se simplificó lo que es el tamaño del Estado, se recortó con el mayor foco de corrupción que fueron las obras públicas. Ya no hay obras públicas o de iniciativa pública en la Argentina y las transferencias discrecionales que le hacían desde Nación a, bueno, los gobernadores que eran más afines a los gobiernos. Eso también se eliminó, entonces hubo una pata muy importante que fue, digamos, y es todavía sopesada por, bueno, los sectores políticos o lo que él siempre denomina la casta política. Eso favoreció a que inclusive en meses en los cuales estacionalmente la Argentina le ingresa menos dólares de afuera, porque hay menos liquidación o porque necesitas pagarle el aguinaldo a los empleados públicos, inclusive en esos meses lograste un superávit fiscal y de hecho estamos ya entrando al próximo año con deudas que ha heredado este gobierno de los gobiernos anteriores que ya lo van pudiendo pagar hasta julio del año que viene. ¿Eso qué termina traduciéndose? Bueno, de que efectivamente baja las probabilidades de ir a un default, porque ya el mercado dice la Argentina es totalmente improbable bajo este escenario que entre en un default, eso hace reducir el riesgo país y es un círculo, digamos, virtuoso que empieza a acelerarse, porque justamente la baja del riesgo país también te promueve un contexto en el cual las empresas mismas, ya no hablamos del Estado, pueden llegar a volver a lo que son los mercados internacionales, tomar deuda, abocarse a nuevos proyectos de inversión y que eso se traduzca en más puestos de trabajo y mejora en lo que son los salarios reales. Entonces la rueda empieza nuevamente a incentivarse. Y de hecho, algo, y cierro con esto, es uno de los ajustes históricos más importantes de la Argentina. No se ha hecho a nivel regional lo que está haciendo actualmente la Argentina en tan poco tiempo y tampoco, digamos, hay experiencias a nivel mundial. Así que, bueno, es todo un caso para festejar. Además, es un caso de medidas económicas liberalizadoras a través de un gobierno democrático.
¿no? Que es también una distinción con respecto a lo que se ha dado en otras partes del mundo o en otras partes también de Hispanoamérica, concretamente. Ahora, con respecto a la brecha cambiaria, el tipo de cambio, ¿cómo se ha reducido la brecha cambiaria desde el inicio del gobierno de Javier Milei? Otra excelente pregunta, porque de hecho en la brecha cambiaria estaba llegando al 100% en la Argentina. Había meses en el 2023 que superaba lo que es el 100%. Es decir, el tipo de cambio estaba bastante atrasado cuando llegó Javier Milei, hizo un ajuste del tipo de cambio y empezó a sacar liquidez del sistema. A ver, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿Por qué demandan tantos dólares? Y eso era fundamental porque era, digamos, en una equivocación de pensamiento, ideología, etcétera, de lo que habían aplicado los economistas en las gestiones anteriores. A ver, ¿por qué la gente demanda dólares? Porque queremos dólares, no sé, nos gustan más los dólares. No, a ver, demandamos dólares porque si vos desde el 2011 hacia nuestros días estuviste emitiendo a razón entre el 40 al 60% anuales y inyectaste papeles de colores en la economía para financiar el incremento de 20 puntos porcentuales del gasto público en relación del PBI que se ha dado entre el 2002 y en el 2010, bueno, evidentemente esos pesos terminan corroyendo lo que es el valor de la moneda. Entonces, la Argentina nuevamente pasa a un estado de aceleración. Y de forma simultánea, digamos, espontánea, no es solo el caso de la Argentina, es un gran ejemplo, pero bueno, ha hecho en otras partes del mundo, cuando la moneda local empieza a perder valor, la gente por sí misma empieza a buscar monedas más fuertes para que cumplan una de sus funciones básicas. A ver, ¿cuáles son las funciones básicas? Unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Si vos empezás a perder la reserva de valor, automáticamente vas a buscar otra moneda que cumpla esa función. Es decir, que guardándola debajo del colchón puedas acceder a la misma canasta de bienes y servicios de un mes a otro. Bueno, empezaron a los argentinos a buscar lo que es el dólar. También es cierto que el dólar es divisa internacional, entonces era algo totalmente natural de que se volcaran a lo que es el dólar. Entonces, el problema de la demanda de dólares era justamente el exceso de pesos. No es que faltaran dólares en la Argentina, porque la verdad es que si vemos también la dinámica de lo que fue en la balanza comercial, la Argentina seguía exportando, digo, y más en algunos productos es pionero. Entonces, entraban dólares. El tema es que esos dólares no eran suficientes para poder cubrir ese exceso de pesos en la economía. Entonces, lo primero que hizo Javier Milei es decir, bueno, empiezo a sacar esos pesos de la economía. Claramente que en la medida en que sacaba esos pesos, iba a bajar lo que era la demanda de dólares y esa brecha empezaba, digamos, a reducirse. ¿Por qué? Porque hay menor demanda. Por otro lado, también hay una mayor oferta. Vos tenés un tipo de cambio inicial en diciembre más competitivo, más equilibrado, o eso iba a incentivar lo que es el equilibrio. Y después hubo una parte también de lo que es el famoso blanqueo, que también ayuda el régimen de grandes inversiones, la entrada de dólares. Entonces, esa entrada de dólares, esa mayor oferta, genera justamente que, bueno, empieza a reducirse lo que es esa brecha. Y algo, porque ahora, digamos, está muy en boca y también con esto cierro el tema de si la Argentina es cara o no en relación a su tipo de cambio, si está apreciado o no, porque nosotros vemos que, por ejemplo, algunos países de la región latinoamericana en los últimos días han devaluado y la Argentina no se mantuvo estable. A ver, para corregir el tipo de cambio, y esto lo ha dejado bien en claro el presidente, hay dos caminos. Por un lado, el de la devaluación. Si no, nuevamente devaluamos, corremos el riesgo de, bueno, que eso tenga un impacto en la crisis, agudice lo que es la crisis de confianza, posteriormente en lo que es la inflación, y eso termina siendo un problema al final del día, en términos también políticos y en términos también de corrosión del nivel de vida de los argentinos que intentan apoyar todo lo que más que puedan al gobierno con su esfuerzo. Entonces, él no quiere claramente ese camino. La otra forma es que haya una desaceleración fuerte de la inflación como está sucediendo ahora. Entonces, en tanto y en cuanto la Argentina logra una inflación entre el 0, el 1%, 1,5% mensual, el tipo de cambio se va a corregir automáticamente y nuevamente vamos a ser competitivos en relación al resto del mundo. Y otra cuestión para también tener en cuenta, también se es competitivo reduciendo lo que son las regulaciones, los impuestos. Es una forma también de que los productos que nosotros produzcamos se vuelvan más baratos. Así que, bueno, eso es otro para tener en cuenta. Y vamos ahora a una pausa y regresamos para ver el tema del cepo cambiario y también la reducción del riesgo país.
Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura argentina acompañados por Natalia Motil, escritora, economista y analista política. Natalia, Javier Milei ha anunciado que en 5 meses Argentina podría salir del cepo cambiario. Para quienes no son economistas, ¿qué significa el cepo cambiario y qué implica el anuncio de Javier Milei? Bueno, a ver, el dólar es como cualquier otro mercado en el que tenés tu oferta y tu demanda. A veces el gobierno, para que eso no impacte en el asalariado y eso no le quite votos, establece un tipo de cambio por debajo del equilibrio. Entonces, obviamente hay escasez de dólares ante esa situación. ¿Por qué? Porque hay más gente dispuesta a demandar dólares a ese tipo de cambio que aquellas que están dispuestas a ofrecer dólares a ese tipo de cambio. Entonces, esa escasez es suplida, por ejemplo, con intervenciones diarias por parte del Banco Central. La otra forma también de solucionar esto es tratar de restringiendo lo que es la demanda de dólares. Y acá entra lo que es el famoso cepo. Bueno, que cada persona solo puedan acceder a $200 mensuales, etc. Entonces no pueden sacar dólares, cambiar pesos por dólares. ¿Qué es lo que te genera? Bueno, lamentablemente te genera un contexto de inestabilidad macroeconómica, la gente no invierte, o sea, ¿quién va a meter plata en un país en el cual no sabe si en el día de mañana lo va a poder sacar o no? La gente misma, digamos, que no, vende un servicio afuera, bueno, no puede acceder a esos dólares y puedan comprarlos, digamos, acá. Entonces genera problemas macroeconómicos, desincentiva inclusive lo que son las exportaciones, etcétera. En, Obviamente que para solucionar nuevamente esto, ¿qué es lo que hizo? Una política monetaria muy restrictiva. El tema es que está bastante deteriorado el balance del Banco Central. O sea, para que nos demos una idea, había asumido con reservas rojos en alrededor de 9.000 millones de dólares. Ahora está en rojo en mil y pico, digamos, de millones de dólares. Entonces todavía necesitamos un camino para recorrer. Hay dos escenarios. Por un lado es que logre algún acuerdo que están negociando con el Fondo Monetario Internacional después de haber hecho exitosamente y sobrecumplido las metas que se habían preestablecido, de que les den los 10.000, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para que podamos ya salir del cepo en enero. Veremos si con la llegada de Donald Trump logramos llegar a ese escenario. Y por otra parte tenemos el escenario en el cual, bueno, por sí misma la Argentina logra acumular estos dólares, que de hecho lo estamos transitando. Eso da un margen, como Milei había dicho, entre 5 y 6 meses. La idea es justamente salir de cepo antes de las elecciones en medio término, porque es favorable para que después la Argentina pueda avanzar en lo que son las reformas estructuradas. Bueno, eso sería muy importante. En caso de que suceda eso, la Argentina claramente que van a entrar muchísimos capitales y eso va a acelerar lo que es la recuperación económica en los próximos meses. Y con respecto al riesgo país, el riesgo país ha caído 800 puntos y este es el menor valor en más de 5 años. ¿Cómo beneficia esto a los argentinos y qué significa el riesgo país para quienes no son economistas? Bueno, el riesgo país es la probabilidad de que un determinado país entre en default. ¿Cómo se mide? Bueno, agarramos el bono del Tesoro norteamericano, que se considera uno de los más seguros del mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a creer que Estados Unidos entre en default? Es una locura. La tasa, digamos, digamos, el diferencial de tasas que paga nuevamente un bono en algún país emergente, en este caso lo que es la Argentina. Entonces, no sé, el riesgo país incluye factores como el déficit fiscal, la falta de calidad institucional, el ratio de importaciones, exportaciones en relación a lo que es el Producto Bruto Interno. Bueno, todos estos factores influyen a que la Argentina tenga un riesgo país alto. La Argentina tenía un riesgo país alto porque en su momento nosotros hemos manipulado, o sea, el kirchnerismo ha manipulado los datos del INDEC y hizo digamos, una especie de default en peso, y cuando vos haces un default, digamos, en algunos activos locales, cuando vos haces eso, el mercado te castiga el doble. Entonces, la Argentina después de ahí tuvo un riesgo país bastante alto, resultado a que en ese momento el gobierno, teniendo la plata, no quiso pagarle a los tenedores de deuda. Con un gobierno más pro mercado, asegurando que se van a pagar las obligaciones por lo menos hasta el primer semestre del 2025, el riesgo país empieza a reducirse. También la Argentina se ve favorecida por ese cambio en reglas de juego a nivel internacional que favorece en parte también a lo que son países emergentes y que están más con orientación pro mercado.
Para volver a los mercados internacionales estaríamos hablando de un riesgo país entre el 600 y 500 puntos básicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando nosotros nos endeudemos afuera, la tasa de interés no va a estar por encima del 10%, muy probablemente esté entre un 6 y un 7%. Eso quiere decir que van a poder acceder a créditos más baratos, no solamente a nivel internacional para poder seguir pagando las obligaciones que tienen para los próximos meses, sino también a nivel empresa, que van a poder acceder a créditos más baratos. Eso se traduce en más inversiones, más puestos de trabajo y nuevamente mejoras salariales, que es lo que está necesitando nuestro país hoy. Natalia, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Natalia Motil. En esta edición hemos visto los resultados de las políticas económicas de Javier Milei. Tenemos una reducción del déficit fiscal, una reducción de la inflación, una reducción del riesgo país. Se trata de resultados bastante positivos en poco menos de un año de gobierno. Ahora bien, con respecto a la oposición, una de las principales figuras de la oposición argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y ex primera dama, ha sido recientemente condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción. Natalia, ¿cómo afecta esto a la oposición en un contexto en el que también, esta sentencia coincide pues con las denuncias por agresión de Alberto Fernández? Bueno, esto es crucial porque se están alineando, digamos, en los planetas para favorecer realmente a aquellas personas que quieren cambiar la Argentina en serio y después de una etapa totalmente de decadencia en nuestro país. Muchos de los problemas estructurales que estamos tratando de resolver el actual gobierno es heredado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que hoy la oposición, sí, en caso de que Cristina no pueda volver a candidatearse, que es una de las figuras de la oposición más preponderantes, claramente que va a generar una reconfiguración política que no sé si dan los términos para las elecciones del próximo año. De hecho, generan políticamente fricciones que, bueno, favorecen aún más todas las medidas que se puedan llevar adelante en lo que es el Congreso. Así que eso, digamos, en términos más generales políticos. Y después también marca un precedente en la Argentina de que la época en la cual, bueno, había corrupción, en la que no había justicia, no había transparencia, se ha terminado. De hecho, hoy han anunciado que le van a sacar las jubilaciones de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner, de ella y de su marido como viuda, y para todos aquellos que estén condenados por claramente que corrupción. Así que la Argentina, digamos, está inclusive dando señales en el mercado fundamentales en relación a esto. Estamos garantizando la calidad institucional, estamos garantizando seguridad, justicia, estamos creando un país propicio para que todos aquellos que quieran invertir que no tengan miedo de que en el día de mañana venga un gobierno corrupto y se los quiera sacar. Eso genera también una previsibilidad ya a mediano y más largo plazo que va a favorecer un crecimiento sostenido por muchísimos más años. Ahora, tengo entendido que Cristina Fernández de Kirchner puede apelar y varios dicen que es difícil que se la llegue a ver en prisión. ¿Cómo ves qué es lo que seguiría? ¿Crees que existan posibilidades de que se la pueda ver en la cárcel? Eh, Veremos en ese sentido, pero a ver, ella ya tiene un embargo de alrededor de 85.000 millones de pesos. Eso algo que no va a poder claramente que apelar, ya no volverá a poder candidatearse, eso también es un hecho. Y además del mensaje, ¿no? Una cuestión es acusada y el mensaje de me están persiguiendo por ser mujer, etcétera. Y otra cosa es, la justicia determinó y efectivamente te condenó por un hecho de corrupción relacionado con lo que es la vialidad. La gente, ya no hay forma, digamos, de maquillar eso. Y eso también, digamos, genera una corrosión en la imagen de lo que es la oposición. Una oposición que se va deslichando, digamos, por sí misma, se va a estar debilitando. Así que no es algo
menor. Y vuelvo a repetir, creo que se va a ver en las urnas el próximo año. Y no es casual tampoco que Javier Milei en las últimas semanas ha mejorado la imagen y nuevamente ha empezado a reducirse la imagen positiva que tiene de Fernández Kirchner e inclusive, digamos, ha aumentado su imagen negativa. Así que la gente no está de a poco, digamos, comprendiendo qué es lo que teníamos del otro lado y por qué no tenemos que volver por ese camino. Ahora, para terminar, Natalia, este jueves Javier Milei se está reuniendo con Donald Trump. Y Donald Trump no es un liberal, digamos, ¿no? Digamos que es un mandatario, un político de derecha, pero cree en el proteccionismo, cree en los aranceles. Al respecto, ¿qué expectativas hay para Argentina con respecto al triunfo presidencial de Donald Trump? Es excelente porque, a ver, yo obviamente que soy liberal y no soy, lo he dicho, digamos, muchas de las cosas, proteccionismo, más aranceles, no estoy de acuerdo con Donald Trump. Pero yo lo festejaba y lo militaba porque sabía de la relación fructífera que existía con Javier Milei. Y de hecho, conozco la visión geopolítica que tiene en Donald Trump. Es cierto que la Argentina en términos económicos no representa significativamente algo para los Estados Unidos, pero políticamente sí. Donald Trump siempre pensó en términos geopolíticos, de hecho él siempre tiene en su mente, lo ha escrito en su libro, que existen dos luchas de visiones contrapuestas, una con los basada en los valores de Occidente y otra más que atenta contra las libertades individuales por medio de la coacción sistemática y la vulneración de los derechos humanos, y ahí está quizás las ideologías más de izquierda concentrada. Entonces, él necesita tener el apoyo en la región latinoamericana porque Europa, que ya está desarrollada y es rica, y hoy se está debatiendo cuestiones tan básicas, digo, es difícil generar, digamos, una unión. Vamos a ver más divisiones. Ahora, en la región latinoamericana, que estaba tan empobrecida, que todavía no conoce los resultados positivos de lo que son las ideas más pro mercado, más allá de que tenés algunos países, digamos, muy magramente, digamos, como casos exitosos, el caso de Chile. Pero lo cierto es que sí, un país grande como la Argentina, que su presidente se ha escogido por cuestiones democráticas, que empieza a aplicar fuertemente las medidas pro mercados que no se ha hecho en otras partes del mundo con esa aceleración, y empieza a dar buenos resultados, va a ser un faro para el resto de los países de la región latinoamericana. Y Trump lo sabe. Entonces a Trump le conviene que la Argentina sea un faro para el resto de los países y logre, digamos, tener en la región una pata que lo ayude en esa lucha geopolítica entre esas dos visiones. De hecho, en la comunicación telefónica que han tenido, él lo ha tratado de su mejor amigo y dijo, ya no vas a estar más solo, yo te voy a estar acompañando. Eso en términos económicos es fundamental, porque para que la Argentina le ayude podría ser, ya sea por medio de un libre comercio entre los Estados Unidos y la Argentina, o podríamos estar hablando de algún tipo de facilidades con el que nos ingresen esos dólares, inclusive inversiones que están necesitando sectores estratégicos. Además está, como parte de ese enfoque en América Latina, tenemos el nombramiento como secretario de Estado de Marco Rubio. Por lo tanto, evidentemente habrá un apoyo de Estados Unidos en cuanto a las políticas antiizquierdistas en la región. Bueno, Natalia, ha sido un gusto, como siempre, y ya nos veremos en una próxima edición. Un placer enorme y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.